bienvenidos al podcast político, el espacio, la conversación política más grande del Magdalena. Hoy desde un lugar importante de nuestra ciudad y con un invitado de talla nacional. Me encuentro con Juan Fernando Cristo Busto, ministro del Interior, una de las figuras políticas más importantes de del siglo, para así decirlo. De los últimos 20 años, si tenemos que hacer un ranking de las 5 leyes que más han transformado a Colombia, se encuentra la ley de víctimas de su autoría, la reforma del sistema general de participación de su autoría, y creo que me quedaría corto y podría volver top 5 leyes de Juan Fernando Cristo como senador, como congresista y como ministro. Bienvenido al podcast político. El fast track con la implementación del acuerdo de paz, del cual me siento muy orgulloso, y una que a la gente se le olvida, la reforma al equilibrio de poderes que eliminó la reelección presidencial, ni más ni menos, que nos la habían metido precisamente a comienzos de siglo y que la eliminamos en el 2014. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Venga, mucha gente lo ve a usted recorriendo el país. ¿Qué está haciendo Juan Fernando Cristo en Santa Marta, en Cartagena, por Colombia? Estoy dedicado al tema que me ha apasionado en los últimos años, desde mi paso por el Ministerio del Interior anterior en el gobierno de Juan Manuel Santos y que logramos consolidar y cristalizar ahora en el gobierno del presidente Petro, y es la necesidad de darle cristiana sepultura al centralismo en Colombia y que este país se embarque definitivamente en una apuesta ambiciosa de cambio, ese sí, un verdadero cambio que implique una nueva estructura territorial y una nueva estructura de gobierno en Colombia. Ya dimos el primer paso, ganamos el primer round a la élite tecnocrática de Bogotá con la aprobación de la reforma constitucional llamada el Sistema General de Participaciones, y ahora viene el segundo round, que es la ley de competencia. Entonces estamos dedicados en estos meses a visitar las distintas regiones, a hacer una pedagogía de lo que implica esta reforma constitucional y de lo que va a impactar las futuras generaciones de colombianos, especialmente en estos territorios. Para nadie es un secreto, quienes estuvimos cerquita, quienes estuvimos observando, quienes nos apasiona mucho esta autonomía territorial, para nadie es un secreto que esa reforma del Sistema General de Participación fue un hecho porque usted se puso la 10. Incluso hasta el mismo DNP con el vallecaucano, que estaba director entonces, Alexander López, no estaba muy convencido de eso. Y Hacienda tampoco, es que todos los ministros de Hacienda, todos los directores de planeación se oponen a mayor autonomía territorial porque es quitarles poder y plata. Ahí va mi pregunta. ¿Usted tiene miedo, porque ya usted no está en el gobierno, que sin su liderazgo no logre salir la ley de competencia? No, porque el presidente está comprometido en ello, porque después de un debate interno fuerte, en el cual el presidente en un momento tampoco tenía una posición claramente definida, finalmente, digamos, terció a favor de la autonomía territorial y apoyó el proyecto. Ahorita precisamente estuvimos en Cartagena antier y el presidente volvió y se comprometió con los alcaldes con la ley de competencias, volvió e hizo el reconocimiento de lo que ha significado y lo que va a significar para la autonomía territorial. Luego yo no tengo preocupación. Allá hay un gran desafío y es tramitar una ley de competencias en medio de campaña electoral, pero yo he reflexionado mucho y de pronto es hasta lo mejor, porque va a significar que cada candidato a Congreso, que cada candidato presidencial, que cada partido político y cada bancada fije su posición frente al tema, porque si no hay ley de competencias no habrá reforma constitucional y por tanto no habrá el aumento de las transferencias de una manera significativa como lo contempla la Constitución para los departamentos y municipios de Colombia. Mire, es que debemos pasar de aquí al año 2038 de que de cada 100 pesos que le entran al fisco nacional, hoy en día no están yéndose a los departamentos y municipios más de 24 pesos y debemos pasar a que lleguemos a 39 pesos y 50 centavos, 39,5 de cada 100 pesos a los departamentos y municipios. Eso es una revolución silenciosa de la autonomía territorial. Una de las cosas que quería preguntarle, el DNP ahorita no lo ha presentado. ¿Hasta cuándo se espera? Bueno, esta legislatura ya
este periodo del Congreso ya no se presenta. ¿Cuándo se presenta la ley? Nosotros nos planteamos en enero una hoja de ruta que llevaba a que el 15 de abril, o sea, hace 3 semanas, el gobierno iba a tener un texto borrador del proyecto de ley de competencias. Lamentablemente, con estos cambios que hubo en el gabinete, con todos estos temblores que hubo en el gobierno nacional, aún no hay director de cambio en Hacienda Nacional, no hay director de planeación, cambio en el Ministerio del Interior, pues los tiempos se han alargado, pero ya el presidente se ha comprometido a que dentro de 15 días hay un texto ya de proyecto de ley que comenzará a ser socializado con la academia, con las universidades, con gobernadores y alcaldes, con las bancadas, con los partidos, con las comunidades indígenas, afros, campesinas de Colombia, para que recogiendo todas esas ideas, iniciativas, se pueda radicar un proyecto de ley el próximo 20 de julio al Congreso de la República y ahí arrancará el trámite y la discusión de la nueva ley de competencias. Quiero meterlo en problemas. Que va a significar un cambio total en la estructura del Estado colombiano. No solamente mirar cómo se va a mandar la plata a las regiones, sino qué competencias van a asumir los departamentos y municipios, y al asumir competencias departamentos y municipios, pues tendrá que achicarse el tamaño del Estado central, que ha crecido exagerada y desmesuradamente en los últimos 20 años en Colombia. Mucho se habla de quién va a ser el próximo presidente del Senado. El presidente del Senado anterior está preso. El presidente del Senado actual se volvió prácticamente un blanco de controversia con el presidente. ¿Usted cree que esta dinámica de relación entre el Congreso y el presidente podría truncar la salida de la ley de competencia? Yo creo que al contrario, el proyecto de ley de competencias va a ser como una zona de distensión en las relaciones entre el gobierno y el Congreso. Ahí yo creo que se van a poder encontrar el gobierno y el Congreso, trabajar conjuntamente por un tema que va más allá de gobierno o oposición, que va más allá de ideologías políticas, que va más allá de los partidos, que va más allá de izquierda o derecha. Luego, por el contrario, creo que ahí puede haber un buen punto de encuentro. Hablemos de lo que a usted siempre lo ha movido y en lo que anda en marcha, ¿no? Hablemos de marcha. Perdió la personería jurídica y me cuentan que está en proceso de poderla recuperarla. ¿Cómo está hoy su movimiento? Nosotros creamos En Marcha en el 2018 con un grupo de jóvenes, de dirigentes liberales, de exministros, de bases sociales del liberalismo. Y yo creo que lamentablemente, lo digo genuinamente, lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Yo creo que el partido abandonó sus causas, abandonó sus banderas, el partido se derechizó, un partido que hoy se está poniendo a la reforma laboral, que se está poniendo a mecanismos de participación ciudadana como la consulta, es un partido que realmente perdió su norte. Llevamos 6 años consolidando la estructura de En Marcha en todo el país, con liderazgos nuevos, con liderazgos de paz, de derechos humanos, con liderazgos transformadores. Fue lamentable que el Consejo de Estado, una decisión que obviamente en su momento no compartimos, que respetamos, hubiera tomado el camino de anular la decisión del Consejo Electoral que nos dio la personería jurídica. Hemos acudido a los medios que nos da la Constitución y la ley como ciudadanos, a las tutelas, y hoy en día ya está en la última fase la tutela para una decisión de la Corte Constitucional. Estamos a la espera, con pleno acatamiento, como ha sido siempre toda mi vida pública, a las instituciones, a la majestad de la justicia, utilizando, vuelvo y digo, todos los recursos que nos da la ley y esperando que nos den la razón, porque tenemos la razón realmente. En Marcha participó en las elecciones del 2022, participó en una coalición, eligió senadores, cumple todos los requisitos para tener personería jurídica y que podamos participar en cabeza propia en las próximas elecciones presidenciales y de Congreso. En Marcha va a tener entonces personería jurídica, es lo que... Pues eso no lo dirá sino la Corte Constitucional. Ojalá sea un buen presagio. Recuperen la personería jurídica. De todos modos, usted es un actor importante en el país y está tomando mucha relevancia, precisamente como uno de esos gestores de zona de distensión, ¿no?, entre muchos sectores.
¿Cómo se va a ver en marcha o dónde va a jugar en marcha en estas elecciones legislativas y presidenciales? Pues mire, es muy prematuro todavía, hay muchos candidatos, muchas coaliciones en ciernes, falta que pase ni más ni menos si el Senado avala la consulta y si los colombianos salen a votar. Esa campaña de la consulta va a liderar también mucho las fuerzas, va a obligar a fijar posiciones a muchos candidatos y a muchos sectores que a veces no les gusta fijar esas posiciones. Luego es muy prematuro, hay que esperar primero las decisiones de la Corte, después cómo avanza la consulta. No tengo hasta el momento todavía ideas al respecto. Pero vamos a apoyar la consulta, ¿va a apoyar la consulta? Pues es que a mí me parece increíble. A ver, vamos por partes. Primero, yo hubiera preferido que la reforma laboral se tramitara en el Congreso y que Colombia no hubiera tenido que ir a una consulta que vale mucha plata. 700.000 millones de pesos. Lamentablemente, los miembros de la Comisión Séptima del Senado se equivocaron. Hundieron una reforma de manera prematura, anticipada, sin suficiente debate. Una reforma que lo que hacía y lo que hace es devolverle derechos a los trabajadores de Colombia que les habían sido quitados hace más de 20 años. Una reforma que se había concertado, una reforma que en la Cámara habían participado todas las bancadas, una reforma realmente muy bien jalada, digamos, y muy concertada. La hunden, el presidente válida y legítimamente acude al mecanismo de la consulta, que está contemplado en la Constitución, nadie puede decir algo contrario, y ahora hay que esperar que el Senado tome la decisión de si la avala o no. Si el Senado le da vía libre a la convocatoria de la consulta, no solamente voy a votar sí a la consulta, sino a hacer campaña por la consulta. ¿Qué cree que debería pasar con la consulta y qué cree que va a pasar con la consulta en el Congreso? Pues es muy difícil predecir, está muy apretada la votación en el Senado, esperemos a ver qué pasa la próxima semana. Venga, pasemos al escenario local. Santa Marta y el Magdalena vivirán unas elecciones atípicas. Usted tiene presencia en el departamento, tiene una alcaldesa de la tercera ciudad más importante del departamento que es avalada por En Marcha, tiene liderazgos importantes e incidentes en la ciudad. ¿Cómo va a ser ese papel? ¿Cómo se va a desenvolver el movimiento? ¿Cómo se va a desenvolver? Pues mire, yo le quiero ser muy franco. Primero, lamento la interinidad en la gobernación de Magdalena. Eso no es bueno para ningún departamento y para ningún municipio. Lamento que por la decisión del Consejo de Estado se declare nula la elección del actual gobernador de Rafael Martínez. Me parece que esas interinidades le hacen mucho daño al desarrollo de las regiones. Y lamento también, de alguna manera, que sea por este tema de la doble militancia, porque hay unas zonas grises, hay unas controversias a nivel nacional, hay fallos disímiles en el Consejo de Estado frente a situaciones de hecho muy similares. Yo creo que estos temas van a terminar finalmente en la Corte Constitucional. El gobernador de Magdalena no es el primero, el de Putumayo ya lo tumbaron por lo mismo, el de San Andrés también. Todos acudirán a defender sus derechos en tutela y ojalá la Corte Constitucional defina ya con toda claridad esa figura de las coaliciones y la doble militancia entre las coaliciones, porque hay una confusión total y eso se presta para controversias políticas como ya las que ya se han desatado válidamente en el departamento de Magdalena. Una vez se aclare la decisión, se notifique debidamente y se convoque a elecciones, pues vendremos aquí a Magdalena a reunirnos con los concejales, con los dirigentes de En Marcha, para tomar decisiones de a qué candidato apoyar. Quiero llevarlo a una zona que nosotros llamamos, una zona meterle en problema porque lo ponga a definir personas. Yo le voy a dar un nombre y usted me dirá en una frase o una palabra, como usted quiera, me sonríe, le quiera definir. ¿O cómo los define usted? Con su reemplazo en el Ministerio del Interior actualmente, Armando Benedetti. Buen senador. Carlos Caicedo. Dirigente importante del Magdalena. Ven, más local, Luz Helena Andrade. La mejor alcaldesa. J. Vives, Joaquín Vives Pérez. Un muy buen amigo. Norma Vera. Defensora de derechos humanos, aguerrida, valiente.
el alcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Pinedo? Está haciendo un esfuerzo importante. El gobernador saliente por doble militancia, Rafael Martínez. Buen alcalde de Santa Marta. Gustavo Petro. Un presidente visionario, un presidente controvertido, un presidente que en muchas ocasiones, un presidente que tiene una visión panorámica de lo que debe hacerse en Colombia, que yo quisiera que privilegiara más la concertación frente a la confrontación. ¿Sienten que no lo han entendido? Yo creo que es el primer gobierno de izquierda democrática en Colombia, después de 200 años, entonces es difícil entenderlo. Y yo creo que ha sobrado peleas y ha faltado concertación de ambos lados. A veces se mira la paja en el ojo, ¿cómo el cuento? La paja en el ojo ajeno y no la viga del ojo propio. En el propio. Yo creo que a esta polarización han contribuido todos los sectores. Y es un presidente que, independientemente del balance que se haga al final de su periodo, el saldo democrático para Colombia va a ser positivo porque normalizó la democracia, hay alternancia democrática, hay nuevos liderazgos y eso es bueno para el país. ¿A usted lo señalan como uno de los articuladores o de las personas que podría ser responsable de la próxima presidencia de Colombia junto a Roy Barrera y otros actores del centro político? Se lo digo porque usted ha dicho en ocasiones que no quiere ser candidato, que no va a ser candidato. Esa es la pregunta obvia, ¿no? ¿Va a ser o no va a ser? Y si no es, como lo ha ratificado, ¿cuál es ese candidato que usted cree que Colombia necesitaría, ya sea para unir a esas diferentes vertientes que existen, para continuar ya sea un modelo o una agenda de ciudad, de país, en función de la autonomía territorial? Hay que continuar una agenda reformista. El país necesita más reformas y no menos reformas, más concertación y menos confrontación. Ese espíritu reformista tenemos que mantenerlo. No podemos dar marcha atrás. El país de hace 20 años que algunos se imaginan, ese ya no existe. Aquí tenemos un país nuevo, un país vibrante, un país que necesita más inclusión, más equidad, más derechos, no menos derechos. Y vamos a trabajar por eso. Yo no soy candidato hoy, vamos a ver qué pasa. ¿Podría? Pues vamos a ver qué pasa hacia adelante. Hoy mi prioridad es defender la autonomía territorial. Cualquiera sea el presidente, necesitamos un presidente reformista, convocante y dialogante. Bastante definido, ¿no? ¿Usted cree que la polarización no va a obnubilar eso, o sea, no va a quitarnos ese privilegio? Tenemos siempre ese peligro, obviamente, yo no puedo. Y las democracias en el mundo entero están sufriendo esa radicalización y polarización. Colombia no es la excepción, pero quienes creemos que debe ser distinto tenemos que hacer un esfuerzo por hacer oír nuestra voz. Quienes los ven, ¿qué mensaje les deja? El mensaje de que hay que tener fe en Colombia, de que hay que tener optimismo, de que las cosas nunca han sido fáciles en este país, que las cosas no están tan mal como los agoreros del fracaso en este país están tratando de hacer ver. Hay problemas, hay dificultades en seguridad, hay dificultades fiscales. Las reformas han traído una confrontación que realmente no le hace bien al país, pero tenemos que apostarle al futuro, a un país mucho más incluyente, mucho más solidario. Muchas gracias, Juan Fernando, por estar en el podcast. Muchas gracias a ustedes, encantado. Soy Pedro David Tobías y este fue el podcast número 46 con Juan Fernando Cristo, fundador del Marcha, promotor. Ya van en el 46, pero ya vamos en el 46. Bueno, felicitaciones. Gracias. Y uno de los promotores de la autonomía territorial, de la descentralización en Colombia, responsable de que a los alcaldes les llegue más platica. Ya no podrá ser responsable porque no es ministro de la ley de competencia, pero no se puede hacer todo, ¿cierto? No, y el punto de partida es la reforma constitucional, que la verdad a mí me llena de mucha satisfacción y orgullo porque va a cambiar el país y la manera de gobernar a Colombia en las futuras generaciones. Muchas gracias. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. El podcast político ya empezó. Actualidad y opiniones sin temor. Entrevistas que te harán pensar. El podcast político aquí está.